días, niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud todos ustedes. Y bueno, solamente decirles que vamos a dar inicio en este día un nuevo tema en el curso de redacción. Como verás, nosotros ya hemos estado estudiando algunos casos en cuanto a la acentuación general, ¿no?, de las palabras, ¿sí? Hemos visto agudas, graves, esdrújulas y las sobresdrújulas. Bien, entonces el día de hoy vamos a aprender un nuevo tema más en este curso para poder también aprender a escribir, a pronunciar y también tomar en cuenta algunas reglas ortográficas en cuanto al uso, ¿ya? Entonces, espero que prestes atención y estés quietecito, que a continuación presento la clase del día de hoy. Bien, alumnos, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Entonces, nuestro tema es la normativa del sustantivo, parte 1. Y hoy día vamos a hablar sobre el género, ¿ya? Como bien sabes, el sustantivo tiene sus accidentes gramaticales, que viene a ser el género y el número. En este caso estudiaremos solamente el género, ¿ya? El género. Bien, vamos a ver entonces qué es el género, ¿ya? Bien, el género es una categoría gramatical que nos indica qué cosa, ¿ya? La oposición entre el masculino o femenino. Entonces, es una categoría gramatical que nos indica qué cosa. La oposición entre el masculino y el femenino o femenino. ¿Está bien? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver el uso del sustantivo según el género, ¿ya? Aquí viene lo que tenemos que tener en cuenta, qué casos hay en cuanto a su uso, ¿no? En el uso del sustantivo, pero solamente en el género. Bien, entonces vamos a ver dos casos importantes. Uno es cuando se refieren a sustantivos homónimos, ¿ya? Cuando se refieren a sustantivos homónimos, vamos a decir que los homónimos son los que adquieren otro significado cuando cambian de género, ¿ya? Cuando cambian de género. De masculino a femenino. O también puede ser viceversa, ¿no? Femenino a masculino, ¿ya? Entonces, vamos a entenderlo mejor con el ejemplo. Pero antes, dice, para el género masculino se utiliza la palabra él, ¿ya? O el artículo él. Y para el género femenino utilizamos la palabra la o llamado artículo la, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora a ver el ejemplo. Recuerda que son sustantivos homónimos, ¿ya? Ahí está el ejemplo. Tenemos la palabra corte, ¿ya? Se puede decir el corte, ¿ya? Y el otro es la corte, ¿ya? Y tienen significados diferentes. Cuando se dice el corte, significa acción de cortar, ¿no? Por ejemplo, yo corté la carne, ¿no? Y estoy cortando la carne, hay una acción que se refiere a cortar. Entonces, a ese corte se refiere, ¿ya? Y la otra es la corte, significa grupo de personas que ejercen justicia, ¿ya? Justicia. Cuando a veces el juez dice, ¿no?
silencio en la corte, ¿no? Entonces, es grupo de personas que ejercen justicia, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando las dos palabras son iguales. Mira, están escritos iguales, corte, corte. Son homónimos, ¿ya? Eso lo hemos estudiado en las palabras homógrafas, ¿sí? Homónimos, pero homógrafas. Entonces, son iguales, pero tienen diferentes significados. Y, por lo tanto, en este caso, el artículo el o la va a cambiar, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver con el otro caso, que vienen a ser los sustantivos ambiguos, ¿ya? Cuando hablamos de sustantivos ambiguos, decimos que son aquellos que se pueden, ¿ya? Que se pueden emplear tanto en masculino o femenino, sin que estos cambien el significado, ¿ya? Para el género masculino se utiliza el y para el género femenino se utiliza la. Por lo tanto, el ejemplo dice de la siguiente manera. Podemos decir el azúcar, que significa sustancia sólida y de sabor dulce. Pero también podemos decir la azúcar, que significa sustancia sólida y de sabor dulce. O sea, tiene el mismo significado, no ha cambiado su significado. El artículo puede cambiar, no hay problema, el y la, pero la palabra azúcar no cambia, ¿sí? Su significado es lo mismo. O sea, podemos decir de las dos formas, el azúcar o la azúcar. De esta manera se llaman sustantivos ambiguos. Y como este ejemplo, hay varias palabras también que vamos a encontrar que solamente significan, tienen el mismo significado, ¿ya? No cambia. Muy bien, ahí tenemos entonces los dos casos en cuanto al uso del género en los sustantivos, ¿ya? La primera cuando son homónimos y la segunda cuando son ambiguos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, reforzaremos la clase con los ejercicios de la retroalimentación. Bien, alumnos, vamos a continuar entonces con nuestra retroalimentación con los ejercicios de nuestros compendios, ¿ya? Así es que quiero que abras en la página 52, ¿ya? 52. Ay, disculpen, no es la página. Ay, la Miss está en otra cosa. Ya, bien. Es la página 69, 70, ¿ya? La página es 70, ¿ya? 70. Muy bien. Ahí están los ejercicios para reforzar y retroalimentar nuestro tema del día de hoy. Bien, vamos a ver lo que dice verificando el aprendizaje. La número 1. Bien saben ustedes que los ejercicios están por niveles, el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Vamos a ver, la número 1 ya tiene respuesta. ¿Ya? La pregunta dice, ¿cuál es el género de la palabra cometa? ¿Cuándo significa juguete? ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta. El género es femenino porque se dice la cometa, porque es un ejemplo de sustantivo homónimo. ¿Ya? Se puede decir el cometa porque es significa otra cosa, pero también la cometa se dice cuando se refiere a juguete. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver la número 2. Define qué es el sustantivo homónimo. Vamos a definir ahí como son las que adquieren otro significado cuando cambian de género. Eso debes colocar. Son los que adquieren otro significado cuando cambian de género. Muy bien, ahí tienes la respuesta en la 2. 3. ¿Qué nombre reciben los sustantivos que pueden emplearse en masculino o femenino sin que estos cambien su significado? 3.
¿Qué nombre reciben los sustantivos que pueden emplearse en masculino o femenino sin que estos cambien de significado? ¿Ya? Se le llama así a los sustantivos ambiguos. Los ambiguos no se pueden cambiar de significado, ¿ya? Por lo tanto, así sea él o la, el artículo o los géneros, ¿no? Siguen siendo el mismo significado, ¿ya? Sustantivos ambiguos es la respuesta. 4. Según su género, el cólera y la cólera son ejemplos de sustantivos. Bueno, cuando decimos el cólera nos referimos a una enfermedad, pero cuando referimos la cólera nos referimos al carácter, ¿no? El sentimiento que nosotros expresamos de enojo, ¿no? Enojo, ira. Entonces, en ese caso, el sustantivo viene a ser homónimo porque cambia de significado, ¿ya? Entonces, en la 4 es homónimo. 5. ¿Cuál es el género de la palabra mar cuando significa masa de agua salada? Bien, para este ejemplo, el género de la palabra vendría a ser la palabra viene a ser, ¿ya? El o la. Los artículos que se emplean acá para este género vendría a ser el o la, ¿ya? Entonces, la 5 debes colocar el o la, porque decimos, puede ser el mar o la mar, ¿ya? En este caso es un sustantivo ambiguo, ¿ya? La palabra. 6. Nivel intermedio. ¿Qué género presenta la palabra cometa cuando significa astro que gira alrededor del Sol? La palabra cometa, si significa, dice ahí, astro que gira alrededor del Sol, vendría a ser género masculino, porque se diría el cometa, ¿no? Si se refiere al astro, es el cometa, ¿no? El cometa. ¿Ya? Entonces la E es la respuesta en la 6. 7. Según su género, ¿qué clase de sustantivo es el siguiente ejemplo? ¿El tilde o la tilde? Bueno, en este caso, tilde es una palabra con un solo significado. Por lo tanto, su significado no cambia. Es ambiguo. ¿Ya? El sustantivo vendría a ser ambiguo, la clase de sustantivo. La B. 8. ¿Qué clase de sustantivo cambia de significado al cambiar de género? Por ejemplo, el papa, que significa sacerdote, y la papa tubérculo. Bien, este tipo de sustantivo viene a ser clase de sustantivo homónimos, ¿ya? Cuando son homónimos es que las palabras son iguales, pero significan diferente. Tienen significados diferentes. Entonces es la letra D en la 8. 9. ¿Qué género presenta la palabra azúcar, cuya definición es sustancia sólida blanca, cristalina y de sabor dulce, que se disuelve en agua? Bien, disculpen. La letra A dice masculino el azúcar, B masculino el cura, C femenino la cura, D femenino la azúcar. Bien. Como hemos mencionado al inicio, puede decirse el azúcar o la azúcar porque tiene un solo significado. Por lo tanto, la respuesta es la E. Puede ser A o puede ser D. La E, que es A y D. 10. Disculpen. El sustantivo, ¿qué es sustantivo? Cambia de significado cuando se usa el artículo femenino la o masculino el. Ese tipo de sustantivo lo llamamos homónimos, ¿ya? Por lo tanto, es la E. Nivel avanzado. Escribe las respuestas para las siguientes preguntas. 11. Los sustantivos que se pueden emplear en masculino o femenino sin que cambien de significado. A ver. Resolución ya tiene respuesta. Es el sustantivo ambiguo. Cuando no cambia su significado es ambiguo. 12.
Completa con el artículo femenino la o masculino el en el ejemplo. Los científicos encontraron la cura contra la enfermedad o el cura contra la enfermedad. Vendría a ser la cura contra la enfermedad, ¿sí? Porque se refiere a curar, ¿no? Curar. Entonces, en ese caso, la empleamos. Si vamos a decir el cura, vendría a ser el cura es sacerdote y eso no tiene nada que ver con la oración, ¿ya? Entonces, la cura. El artículo sería la, femenino. 13. Completa con el artículo correcto. Dice ahí, capital del Perú es Lima. Vendría a ser la capital del Perú es Lima, ¿ya? No se puede decir el capital del Perú es Lima, porque el capital se referiría a otro significado que vendría a ser el capital de una inversión de dinero, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando la capital, ¿no? Del Perú es Lima, de una ciudad. Artículo femenino la en la 13. 14. Completa con el artículo femenino la o masculino el en la siguiente oración. Radio es el hueso largo que ocupa la parte externa del antebrazo. Bueno, al referirse de el radio, que es hueso, del hueso decimos el radio. Pero si yo voy a decir la radio, tendría que referirme al aparato electrodoméstico que utilizamos en la casa para escuchar la música, ¿no? Entonces, no estamos refiriéndonos al aparato electrodoméstico. Entonces, no es la radio, es el radio que se refiere al hueso. Por lo tanto, el artículo el en la número 14. 15. ¿Qué artículo femenino, la o masculino, el, corresponde para el siguiente enunciado? El humo que se pega a las sartenes u otras vasijas que han estado a la lumbre se llama, a ver, ¿cómo se llama ese humo que se pega a las sartenes? Dicen, ¿no? O a las vasijas, dice, que han estado a la lumbre. Se llama, ¿cómo se llama? Se puede decir el tizna o también se puede decir la tizna. O sea, es un sustantivo ambiguo esta palabra, tizna, ¿ya? Entonces puede usarse el o la, porque el significado es el mismo, no cambia de significado esta palabra, ¿ya? Ya lo he buscado en diccionario, así es que no vayan a tener duda. Bien, 16. Marca con un aspa la respuesta correcta. Clase de sustantivo que cambia de significado al cambiarle de artículo. Son los homónimos. La letra A es la respuesta. 17. Es un sustantivo que se puede utilizar en género femenino o masculino sin que cambie de significado. Bueno, se dice el capital, la capital. No puede ser. El orden, la orden. Tampoco puede ser, ¿ya? Porque hay diferentes significados. Ya lo busqué, como les dije en el diccionario. El corte, la corte también es homónimo. No puede ser. El dote, la dote también tiene varios significados. Entonces, por lo tanto, la respuesta es pez. La letra E. Puedes decir el pez o la pez, ¿ya? Porque tiene un solo significado. Muy bien. 18. Es un sustantivo homónimo. Homónimo que tienen doble significado. O sea, y vamos a ver. Margen, no. Porque se dice el margen o la margen, es un solo significado. B, radio, radio sí. La radio es uno, el radio es otro. Entonces ahí tenemos uno. Vamos a ver con C. El azúcar o la azúcar es ambiguo, tiene un solo significado. El frente, la frente, tiene otro significado también. Por lo tanto, nuestra respuesta es la letra E. B y D. La palabra radio y la palabra frente tiene varios significados. Así es que ya lo busqué, como les dije en el diccionario, entonces esa es la respuesta. La letra E. 19. Según su género, ¿qué sustantivo cambia de significado con la presencia del artículo la o el? Cuando cambia su significado según el artículo el o la,
o la o el, es homónimo, ¿ya? Cuando cambian porque tienen dos o varios significados, ¿ya? Entonces, homónimo. 20. Son sustantivos ambiguos, solamente ambiguos. Hemos dicho ya esto y este ejemplo está repetido en los otros ejercicios. La A, la tizne o el tizne se puede decir, ¿ya? En cambio, la B, la cura, el cura, tiene otros significados. El cometa, la cometa, también tiene otro significado. La clave y el clave también, porque en el diccionario dice varios significados. El papa y la papa también. La única respuesta es la A, porque tizne tiene un solo significado. Muy bien, mis alumnos, espero que hayas entendido el uso, ¿no? El uso del género y sobre todo cuando nosotros debemos de saber que es homónimo o que es ambiguo, ¿no? En el uso del género del sustantivo, ¿ya? Muy bien, gracias alumnos por prestarme de tu atención. Me despido hasta la próxima clase y no se olviden de enviar sus tareas.